Pues abramos nuestras Biblias en Lucas 24, ¿lo pueden creer? Yo no, ya estoy como el capítulo que vamos a ver hoy. Ha sido un tiempo increíble. La verdad creo que el Señor ha sido muy fiel con cada uno de nosotros y nos ha mostrado de una forma muy clara quién es Él, cuánto amor nos ha dado, cómo es un Dios para todos nosotros, ¿no? Que se compadece de nuestra condición arruinada por el pecado, pero que en su misericordia y su amor envió a su Hijo para salvarnos, ¿verdad? Y pues hoy no es la excepción, así es que vamos a orar y entramos en el texto, ¿te parece? Inclina tu rostro. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias porque hoy nos permites abrir nuestras Biblias, estar juntos, Señor, alrededor tuyo. Tú eres el motivo por el cual nos reunimos, Señor, y abrimos este último capítulo de Lucas, Señor. Y como siempre te hemos pedido, por favor, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, de modo que podamos verte con claridad, Señor, y ser transformados, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos honrarte, queremos eso, Señor, sujetarnos a tu señorío y te necesitamos para esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues la semana pasada vimos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y pues lo llevan al sepulcro. Y en este capítulo iniciamos ya en el día domingo, muy temprano por la mañana, y es lo que vamos a empezar a leer. Dice, verso 1 del capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Está hablando de las mujeres, dice, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, vemos cómo estas mujeres que han estado alrededor de Jesús estuvieron pues esperando todo el sábado, ¿no? A Jesús lo crucifican el viernes, ¿no? Por la mediodía, y pues se atraviesa el sábado en el cual no pueden hacer nada, ¿no? Lo meten a este sepulcro de José de Arimatea y estas mujeres pues se quedan como esperando todo. Había todo un proceso en el cual se ponía sobre el cuerpo pues algunos aceites, algunas especias, ¿no? Y fue algo rápido. Entonces estas mujeres súper lindas, porque yo me las imagino súper agradecidas con el Señor, están esperando el momento de regresar para honrarlo, ¿no? En su muerte. Pero es muy curioso porque si te das cuenta, pues ellas no están en ningún momento esperando o pensando que no van a encontrar a Jesús en la tumba. ¿Te diste cuenta? O sea, ellas tienen un plan y el plan es pues ir a terminar este proceso de ungir al Señor. Y es algo también un poco inusual, aunque no tanto, pero también esto se da porque los discípulos, ¿no? Siendo hombres, ellos también debieron de haberlo hecho, y en parte lo hizo José de Arimatea, pero no era tan común que las mujeres fueran a ungir un cuerpo, ¿no? De un hombre. Entonces, ¿qué me dice eso? Que los discípulos, literal, y lo dice el texto, andaban pues escondidos por ahí. Y las mujeres siempre tienen este corazón súper lindo, que a veces las vemos como débiles, pero en momentos en donde tienen que apechugar, pues son súper más valientes que los hombres. Y muy fieles, ¿no? Siempre
tienen este corazón muy, muy bello, ¿no? Las mamás, las hermanas, siempre cuidando esto, siempre prestando su vida como servicio, y eso es lo que hicieron toda su vida con Jesús, y están sumamente agradecidas porque Jesús, la verdad, pues las amó como nadie más las pudo haber amado. Eso, y les dio un lugar que nadie les había dado. Y eso es muy hermoso. Seguramente ellas estaban sumamente agradecidas. Bueno, este relato más o menos, algunos evangelios dicen que era de noche, ¿no? Otros que acababa de amanecer. La realidad es que era muy, muy temprano, ¿no? Y fueron para allá. Y era algo, pues, difícil, porque el hecho de ir a tumbas, ¿no? No era algo padre porque te ibas a contaminar y aparte era peligroso, ¿no? No es como que no era fácil ir a estos lugares y estas mujeres pues van, ¿no? Ahí dije, ¿por qué no se movió la hoja? Muy bien. Dice el verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En Marcos, nos dice, en el Evangelio de Marcos, que quien hizo esto fue un ángel. Hubo un terremoto y la piedra fue removida. La piedra era una piedra muy pesada que solamente podía ser movida por varios hombres, aparte que se ponía como en inclinación para poderla cerrar, pero para poder abrirla, pues era muchísimo más difícil, necesitabas palancas y muchas cosas. Entonces, este ángel mueve la piedra y hay algo muy interesante en esto, porque más adelante vemos a Jesús literalmente apareciendo en escena, ¿no? Sin tocar la puerta y entrar ni nada de esto. Entonces, podemos ver que el cuerpo resucitado de nuestro Señor, Jesús resucitado, pues podía haber atravesado esta puerta del sepulcro, esta roca. Entonces, ¿para qué abrieron el sepulcro así? Pues para que nosotros, ¿no? Para que estas mujeres, para que los discípulos pudieran ver y comprobar la verdad que Jesús ya les había dicho, ¿no? Que al tercer día iba a resucitar. Y es algo interesante. También es interesante el hecho de que fueran mujeres las que fueron a ver esto y fueron testigos de la resurrección, porque en ese tiempo las mujeres no eran pues un testimonio confiable, ¿me entiendes? Si los discípulos hubieran querido escribir los evangelios de una forma para poder como apantallar o para hacerlo mucho más seguro, hubieran puesto hombres, ¿me entiendes? Porque era la forma en que hubiera sido más creíble, pero el hecho que fueran mujeres y que lo escribieran así, eso nada más reafirma el hecho, aparte que todos escribieron lo mismo, reafirma el hecho de que estamos ante un acontecimiento real, no es algo que alguien se inventó, ¿no? Es algo verídico. O sea, literal están escribiendo algo que ellos mismos pudieron haber como corregido para que sonara mucho más creíble y no lo hicieron. Entonces están contando la verdad. Y Lucas se ha dado a la tarea de esto, de investigar, ¿no? Cuidadosamente y poner los hechos que él ha investigado como buen médico. Minuciosamente se dio la tarea de recabar toda esta información y plasmarla en este evangelio. Entonces, eso. Bien, avancemos. Dice el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, esto es así llenas de dudas y temor, ¿no? He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado,
y resucite al tercer día. Entonces, estas mujeres no solamente encuentran la tumba vacía, sino encuentran a dos ángeles, literal, ¿no? Dos mensajeros de Dios. Y se me hizo algo, pues como todo, ¿no? Es muy interesante. Pero Jesús puso a estos ángeles pues para recordarles a estas mujeres y a los discípulos que fueran lo que estaba sucediendo. Y Jesús lo había dicho muchas veces, pero ellos pues no lo recordaron, nunca terminaron de entender cuál iba a ser el rol real de Jesús como Mesías. Siempre estuvieron pues pensando en Jesús como esta figura sí mesiánica, pero que venía a sacarlos del Imperio Romano y todo esto. Y al verlo en una cruz, al verlo morir y todo esto, es como que se fueron para abajo todas sus expectativas. O sea, como si en quien hubieran creído pues no era lo que ellos esperaban, como si hubieran creído tal vez una mentira o simplemente no lo entendieron. Pero estos ángeles, y eso habla de la gracia de Dios, fueron y les dijeron, ¿no? Les recordaron las palabras de Jesús. Ahora, eso es algo muy curioso porque la Biblia en diferentes ocasiones registra pues a ángeles, ¿no? Y a veces los ángeles causan mucho temor a las personas cuando los ven de cierta forma, ¿no? Resplandecientes, grandes, no sé, pero les causa muchísimo temor y los ángeles siempre es como no temas, ¿no? Traigo este mensaje. Pero otras veces también los ángeles pues se ven como personas normales. Y me hizo como reflexionar y solamente es como resaltar algo que debemos de vivir como con ese, no sé si temor o tampoco creo que es como vivir con la expectativa de estar como viendo ángeles por todos lados, pero sí es una realidad, ¿me entiendes? Entonces, el trato con las demás personas, el trato con personas que no conocemos, ¿no? Cosas que nos pueden suceder en lo cotidiano, debemos de tener cuidado porque de repente nos podemos topar con un ángel y ni siquiera sabemos, ¿me entiendes? Y no sé, tal vez tienes historias o no tengas historias acerca de esto, pero es una realidad, o sea, es una realidad y la Biblia lo presenta así y lo podemos ver aquí. Y estos ángeles les recordaron esto a las mujeres, ¿no? No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, pues van con los apóstoles a decirles esto y vemos los nombres de algunas de ellas, aunque me gustaría darte algunos datos. En todos los evangelios se menciona a María Magdalena, ¿no? En todos los evangelios. Aquí está. Juana es la esposa del administrador de Herodes, ¿te acuerdas que la vimos en capítulos pasados? Y era una creyente. Ahora, había otras mujeres. En Mateo, Marcos y aquí en Lucas aparece este nombre María o la otra María que es madre de Jacobo y José y Salomé que es madre de Jacobo y Juan. Entonces podrían haber sido 6, podrían haber sido más, 12 o hasta más mujeres. Había muchas mujeres que pues seguían a Jesús y que inclusive eran mujeres que aportaban para el ministerio de Jesús, ¿no? O eran mujeres fieles que estaban ahí, lo vemos aquí, ¿no? Fieles aquí en el final de Lucas, en la resurrección, ellas permanecen fieles y la verdad lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Las mujeres, Dios les ha dado esto y es algo hermoso y es algo que nos inspira a todos, a los hombres, y que son muy fieles al Señor, ¿no? A veces deberíamos nosotros como ser inspirados por eso. Bueno, dice verso 11 más, ellos les
A ellos les parecía locura las palabras de ellas. Acuérdense que no era algo como no era muy común que ellos le creyeran a las mujeres. Entonces dice, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Híjole, me imagino a Pedro y tú sabes lo que había sucedido con Pedro, pero inclusive en otros evangelios, estos ángeles que traían estas noticias de no está aquí, ha resucitado como él se los había dicho, traen también el mensaje para vayan y díganle a Pedro específicamente, ¿no? Y es algo hermoso, o sea, Pedro seguramente era el que estaba más destrozado, ¿no?, de todos, pues tal vez pensando que ya no, el Señor ya no le amaba, ¿no?, o lo había rechazado, o lo que sea, por haberlo negado, pero el Señor amorosamente tiene un cuidado especial sobre él y me pareció algo hermoso y ver ese corazón de nuestro Señor, ¿no?, de cómo tiene cuidado de nosotros aún en momentos así, en el que pues no hemos sido fieles, ¿no? Su palabra lo dice, Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles a Él. Y lo vemos aquí, vemos a Jesús teniendo ese cuidado de Él y vemos a Pedro pues corriendo, ¿no?, a ver el sepulcro y pues nada, no está el Señor. Hasta ahorita las mujeres y los discípulos lo que están creyendo no es que Jesús resucitó. Quiero que lo entiendas un poco. Hasta ahorita ellos están creyendo como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo que no está el cuerpo? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué no está? Y están así con todo eso en su mente. No creas que ellos están en este momento como, claro, pues es que resucitó y qué maravilla, ¿no? Sino están realmente preocupados. Aparte, tienen mucho miedo por lo que sucedió. O sea, si crucificaron a Jesús, a su maestro, pues seguramente pensaban como pues vienen por nosotros después, ¿no? Y entonces están con eso en su mente, no están como eso, creyendo a lo que Jesús les había dicho. Verso 13 dice, y aquí, dos de ellos iban, esto es por la tarde, solo para más o menos irnos dando una idea, esto ya es por la tarde. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto más o menos son 11 kilómetros, caminando serían como 2 horas caminando, ¿no? Dice el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Me encanta. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos, esto es necios, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Bueno, hasta ahí vamos a parar. Este relato solo aparece aquí en Lucas y nos enseña muchas cosas. La primera que podemos ver es que, me encanta, ellos traían una conversación, ¿no?, acerca de Jesús. Y la Biblia dice, ¿no?, que en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y lo primero que veo aquí es que Jesús está dándose a conocer, pero Él quiere que sus discípulos empiecen a conocerlo de otra manera, ¿me entiendes? Y es a través de la palabra. Él está ahí en medio de ellos, pero Jesús es un maestro paciente, ¿no?, que los escucha y que también los anima, ¿no?, los exhorta a creer en lo que Él les ha dicho. Más adelante vamos a ver cómo ellos, en cierta forma, las palabras de Jesús, las que les va a decir, en donde les narra acerca de toda la Escritura, acerca de lo que a donde apunta toda la Escritura, y cómo sus corazones estaban encendidos. Pero es algo que debemos de aprender. O sea, en primera, que Jesús está en medio de nuestras conversaciones. O sea, a Jesús, eso, le encanta estar en medio de nuestras conversaciones. Él está hoy en medio de nosotros aquí, nos hemos reunido en su nombre. Y es algo que debemos de tener en cuenta, muy en cuenta. Y es algo hermoso, porque a través de nuestras relaciones, el Señor sigue enseñando, fortaleciendo a su iglesia con su palabra. Y eso es algo que quisiera que aprendamos de esto y que tuviéramos en cuenta. Y sobre todo porque muchas veces, y no digo que esté mal hablar de otras cosas ni nada, o sea, nos reunimos y platicamos de muchas cosas y está padre. Pero qué padre tener como esa intencionalidad de, pues, hablar de lo que Jesús nos ha hablado, de lo que vemos en su palabra, y de esa manera, pues, estar reunidos en su nombre, ¿no? Seamos 2, seamos 3, seamos 20, seamos 100. El hecho de estar meditando en lo que Él ha hecho, pues podemos estar seguros de esto, de que Jesús está ahí en medio de nosotros. Otra cosa muy interesante, es acerca de no ser tardos para creer. Y una parte puedo ver, ¿no?, cuando acabemos de ver este capítulo te vas a dar cuenta, pero una parte entiendo que muchas de las cosas ellos no podían entenderlas porque simplemente estaban veladas a sus ojos, ¿no? O sea, todavía no habían creído en Él como el Mesías, y muchas de las cosas que sabían del Antiguo Testamento, pues no las comprendían del todo y cómo apuntaban hacia Jesús. Pero Jesús fue muy claro en esto, en enseñarle las Escrituras desde Génesis, literalmente, ¿no?, desde las Escrituras de Moisés, los profetas, los salmos, y Jesús empieza a mostrarles a través de todas estas Escrituras cómo toda la Escritura pues apunta a Él y la obra que Él estaba haciendo en ese momento y la que había hecho al resucitar. Y es algo importante para nosotros cada vez que leemos nuestras Biblias, ¿no?, sobre todo cuando leemos en el Antiguo Testamento, podemos fácilmente sacar de contexto libros, porciones, al no ver a Jesús a través de esas porciones. Y Jesús está siendo muy claro en eso. La Escritura, lo que los profetas hablaron, ¿no?, lo que los salmos hablaban, todo Éxodo acabamos de ver, apuntan a Él. Y es algo que es de mucha ayuda, y más bien es algo que debemos de practicar siempre que leamos la Escritura. O sea, ver a Jesús ahí en la Escritura. La Escritura apunta a Él. Y bueno, Jesús, como un buen maestro, les abre la Escritura y les enseña todo esto. Dice verso 28, llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinó.
entró pues a quedarse con ellos. Eso se me hace muy hermoso, la verdad. Pues Jesús va con ellos y nada, ellos pues llegan ya a un lugar, ya se va a hacer de noche, y Jesús no es así como que, bueno, le caigo con ustedes, ¿no? Me da la impresión, y creo que lo puedo ver en varias partes de la Escritura, que Jesús quiere que le invitemos a nuestras vidas. Y de hecho, cada vez que a Jesús se le invita, Jesús va, ¿me entiendes? Entonces, no desaprovechemos esa oportunidad. Todos los días tenemos esa oportunidad de invitar a Jesús a nuestra vida, de invitar a Jesús a nuestra mesa, de invitar a Jesús en nuestras conversaciones, ¿no? En lo que hacemos cotidianamente. Dice el verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, perdón. Esta es una escena muy bonita. De hecho, hemos visto, el pastor nos ha enseñado, que estas escenas de comunión, ¿no?, en donde se parte el pan, son escenas de eso. O sea, está describiendo una comunión íntima. Y ellos empiezan a tener esta comunión y dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, ¿te das cuenta? Están teniendo pues estas conversaciones, pero después se sientan a la mesa y Jesús, dicen algunos comentaristas, tal vez porque tomó el rol, ¿no?, de, digamos, liderar este momento y partir el pan, o tal vez la forma en que oró, ¿no?, o tal vez la forma en que partió el pan, o lo que les dijo, o cómo lo repartió, tal vez eso les abrió los ojos. Pero no sabemos exactamente qué fue, pero ellos se dieron cuenta. Y creo que a veces nos falta el darnos cuenta en momentos que Jesús está ahí, y me llama la atención que fue en un contexto de intimidad, ¿me entiendes? Y creo que necesitamos cultivar esa intimidad con el Señor, ¿no? O sea, nuestros devocionales, la lectura de la palabra, la oración, y de esa forma darnos cuenta en nuestro día a día que Jesús está ahí, que está en muchos lugares donde a lo mejor no lo vemos con facilidad, ¿me entiendes? Y me encanta eso, me encanta saber que mientras más comunión tengamos con el Señor, lo vamos a ver más presente en nuestras vidas. Y creo que cada uno, de alguna forma, nos hemos dado cuenta un poco de eso, ¿no? En cuanto perdemos nuestra comunión, dejamos de ver al Señor en muchas áreas, ¿no? Nos vemos cada vez más solos, cada vez más, no sé, simplemente eso. Pero cuando nos sentamos con el Señor continuamente, pues lo vemos en muchos lugares, ¿no? Dice, verso 31, lo vuelvo a leer, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Tenemos que darnos cuenta también que Jesús está en un nuevo cuerpo, ahora sí que tiene pues otras funciones que no conocemos, pero que un día tendremos uno así glorificado. Dice el verso 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Te das cuenta? Toda esta conversación que tuvieron en el camino, ellos pues no se dieron cuenta que era Jesús, ¿no? Simplemente iban como pues platicando con él, contándole ahora sí que su tristeza, sus preocupaciones, y eso es algo que también podemos aprender, ¿me entiendes? O sea, Jesús quiere escucharnos sinceramente qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que está pasando. Pero Jesús empezó a enseñarles a través de toda la Escritura, ¿no? Como toda la Escritura apuntaba a él, y sus corazones empezaron a arder y empezaron a darse cuenta. Ellos no habían experimentado eso antes, ¿no? Pero creo que cada creyente estamos llamados a eso, a tener un corazón que se arda fácilmente por la Escritura. Jesús quiere que le conozcamos, ahora no físicamente, ¿verdad?
eh, sino quiere que le conozcamos cada vez que vayamos a la Escritura y que nuestro corazón arda. Sepamos que es el Señor quien nos está hablando. Tal vez muchas veces vamos a la Biblia y la podemos tomar solamente como pues, un libro que nos relata cosas y así, pero es necesario tener un corazón sensible, que permitamos que el Señor hable a través de su palabra en nosotros y que nosotros podamos reconocerle al dejar que su palabra arda en nuestros corazones. Entonces dice, verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En algún momento el Señor, pues eso, le apareció a Pedro. Dice verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien, verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esta palabra es eirene. Y me llamó mucho la atención porque mira lo que pasa después. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Entonces Jesús les dice, pues tengan paz. Y ellos están, pues de verdad, como lo veíamos antes, o sea, están muy espantados, aquí lo dice, atemorizados, turbados en sus mentes. Inclusive, más adelante, vamos a leerlo para comentarlo todo bien. Dice, entonces, verso 17, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Entonces, pues ahí está la cena completa. Ellos están llenos de temor, pero inclusive en el verso 41 dice, y como todavía ellos de gozo, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados. Entonces es algo raro. Por un lado empezaron a alegrarse por lo que estaba pasando, pero por otro estaban como confundidos, como que no entendían qué es lo que estaba pasando. Y Jesús les muestra, ¿saben qué? Pues esta es una resurrección real, o sea, me levanté de los muertos. No es que es un espíritu, ¿no? Que solamente atraviesa paredes y que no tiene huesos, no tiene carne, no come, no nada, sino es un cuerpo real. Y eso es algo que debemos de saber, o sea, es un cuerpo real. Jesús estaba en un cuerpo real y cuando resucitemos estaremos en un cuerpo real glorificado. Este cuerpo, pues será destruido por el pecado, ¿no? Pero tendremos un nuevo cuerpo que no tiene relación con el pecado, un cuerpo glorificado, un cuerpo libre del pecado. Y Jesús está en este cuerpo resucitado. Y dice que comió delante de ellos, les mostró sus pies, sus manos, pero ellos estaban totalmente pues turbados. Y la Biblia dice que es más bienaventurado el que cree sin ver que el que tiene que ver para creer lo que Jesús hizo. Y entonces, pues eso. Dice, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Es un poco lo que les decía. Cada uno de nosotros
hay una parte que está afectada por el pecado y que nos impide ver con claridad. Inclusive la palabra de Dios nos impide ver con claridad a Jesús. Y es una oración que creo que debemos de tener muy constantemente en nuestra vida. Que el Señor abra nuestro entendimiento para poder verlo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Solo como algo súper práctico, siempre antes que leas tu Biblia, pues ora al Señor, ¿no? O sea, la palabra de Dios no es de interpretación propia, ¿no? Dice, sino que el Espíritu Santo es quien inspiró a personas para que fuera escrita. Y si el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra y la palabra es espiritual y es de Dios, obviamente el Señor quiere que la sepamos, pero necesitamos que el Señor nos ayude a entenderla. Porque no es como cualquier libro, ¿no? Que lo razonas y listo y ya quedó. Sino que la interpretación real, pues es Dios quien la da, ¿no? Dice en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, es lo que decíamos, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso, cada vez que abras tu Biblia, ¿no? Es bueno tener esa oración, tenerla constante ahí. Señor, ábreme el entendimiento para comprender tus Escrituras, para comprender tu palabra. Y entonces, verso 46, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces les abre el entendimiento y les dice varias cosas. La primera es que les dice, así como estaba escrito, así es necesario que Jesús padeciera. Y yo sé que a lo mejor ya lo has oído, tal vez no lo has oído, no lo sé, pero se está refiriendo a su muerte, ¿no? A la cruz, a lo que Él padeció por nuestros pecados. Era necesario que eso sucediera. ¿Por qué era necesario? Porque simplemente nosotros estamos desahuciados por el pecado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El Señor ha tenido misericordia y murió en nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados. Y era necesario esto. Ahora, también les dice, y resucitase de los muertos al tercer día. Y yo sé que estamos viendo la resurrección, y parece como si en este texto, aunque es todo un relato de lo que sucedió, pues exactamente parece que no está como, pues ¿qué pasó con la resurrección? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Y es algo sumamente importante. Dice en Romanos 4:25, solo apúntalo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Lo que acabamos de decir. Jesús fue entregado en una cruz por nuestros pecados, porque teníamos una condena. Cada persona que no ha creído en Cristo tiene una condena, tiene un asunto pendiente muy grave delante de Dios, y es que para pagar por las ofensas que le hemos hecho a Dios, pues se pagan con la muerte, dice la Biblia. Entonces, Él se entregó pagando ese precio por nosotros. Pero dice que fue resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué significa esto? Pues eso, que Jesús pagó por completo. Y entonces, como pagó por completo y como no hubo pecado en Él, vivió una vida perfecta, agradando al Padre en todo, la muerte no lo pudo retener. ¿Se entiende o no se entiende? Voy a tratar de explicarlo de otra forma.
La muerte solamente puede retener a un culpable de muerte, ¿no? A una persona que tiene pecado y que necesita pagar por él, y entonces la muerte lo retiene. Y por eso morimos todos, ¿no? Porque somos pecadores. Pero al Jesús morir no se encontró ningún pecado, aunque cargó nuestro pecado, pero en su vida no tuvo ningún pecado. No hubo ni una vez que ofendió a Dios, ni en palabra, ni en hecho, ni en nada. Entonces, al no haber ningún pecado, no hay nada con qué retenerlo. Entonces, Jesús resucitó. La muerte no lo pudo detener. La muerte no tenía poder sobre él, porque no había con qué retenerlo. Ahora, eso es increíble, pero lo más increíble es que esa vida perfecta, en la cual la muerte no puede retener, nos la regaló a ti y a mí. Por eso, cuando muramos, vamos a resucitar con Él. Él resucitó primero, pero nosotros también resucitaremos. ¿Por qué? Porque Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz. Entonces, no hay pecado. Y este cuerpo sí se va a quedar ahí, ¿no? O sea, esto se va a destruir, esta piel, estos huesos, todo se va a quedar ahí en la tierra, ¿no? Pero vamos a resucitar en un cuerpo nuevo sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Se entendió? Los veo así como... ¿Qué? Sí está muy increíble y sí está... Es guau, de verdad. O sea, si te quedaste así porque es como demasiado, pues sí es demasiado y sí es muy glorioso y sí es algo que jamás ninguno de nosotros podría hacer, ¿no? O sea, imagínate esa obra, ¿crees que algún hombre podría hacerla? Nadie puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Y Jesús lo hizo por nosotros. Apocalipsis 1, 17, versos 17 y 18 dice: cuando lo vi caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y el infierno. ¿Te das cuenta? Jesús mismo, es Jesús hablando, ¿no? En Apocalipsis. Y él está diciendo: estuve muerto, pero era aquí vivo para siempre. Y eso que él ganó, esa vida para siempre, otra vez nos la regaló a cada uno de nosotros. Cada persona que decide creer, como lo vamos a ver aquí dice el verso 47, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de esto. Entonces, ¿qué significa esto? Pues Jesús les está dando unas últimas instrucciones muy importantes, que lleven ese mensaje. Eso que ahora su entendimiento está siendo abierto y están viendo la realidad del Mesías y cómo Él los salvó, ¿no? Y están siendo testigos de esta resurrección tan gloriosa y cómo Él no está en la tumba y no es porque alguien se lo llevó y no es porque, o sea, hay un chorro de teorías que quieren como echar por tierra la resurrección, pero cada una de ellas, o sea, son ridículas, básicamente. Tenía aquí algunas, ya no las tengo, pero son ridículas. Una de ellas, por ejemplo, pues que los judíos son los que robaron el cuerpo y lo escondieron, ¿no? Y eso es, o sea, como, pero si en el momento que ellos se dieran cuenta que el mensaje del evangelio empezó a crecer y ellos estaban en contra de eso, pues lo único que iban a hacer es como: aquí está Jesús, ¿no? Nosotros lo escondimos y ya. Otro es que los discípulos fueron a la tumba y se llevaron el cuerpo, ¿no? O sea, ¿crees que estos hombres iban a poder con una guardia romana, de verdad? Y que los guardias iban a ir con los sacerdotes y con los gobernantes a decirles así como: ay, ¿sabes qué? Es que los discípulos se llevaron. No, ellos fueron y más bien la escritura dice que fueron y les contaron lo que había pasado con los ángeles y todo esto, y los sobornaron, les dieron dinero para que
ellos se callaran, ¿no? Y no dijeran eso. Entonces, bueno, Jesús les dice, ustedes son testigos de estas cosas. ¿De qué? De la salvación que Dios ha traído. Pero les dice algo súper importante, que prediquen en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es esto? Que prediquen básicamente cada persona que oiga estas buenas noticias, que Dios envía a su Hijo para pagar por sus pecados, para justificarlos y para darles vida eterna. Y si esa persona se arrepiente de corazón creyendo al mensaje, arrepentimiento es cambiar la forma de pensar y dice, ¿sabes qué? Yo pensaba un chorro de cosas diferentes, pero hoy creo en lo que dice la Biblia, creo que soy un pecador, creo que tengo un problema con Dios, pero creo que Dios en su amor lo resolvió por mí, ¿no? Pues Él tiene perdón de pecados, tiene una vida nueva. Y este mensaje les está diciendo, pues empiecen por aquí, por Jerusalén, aquí en corto, y de aquí se siguen a todo el mundo. Y es algo que también podemos aprender de eso, ¿no? Muchas veces, y lo hemos escuchado, nos han enseñado esto. Muchas veces hay personas que quieren empezar pues llevando el evangelio a lugares muy lejanos y remotos, ¿no? Irse de misiones a muchos lugares y todo, y está padrísimo, o sea, qué chido, o sea, aquí lo leemos, el Señor sí quiere llevar su palabra a otros lugares, claro que sí, pero quiere que empecemos en donde estamos, ¿no? O sea, si no hablamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Las personas que conocemos en nuestro día cotidiano, ¿qué te haría pensar que cuando estás en Afganistán, ¿no? Después de haber aprendido otro idioma y haciéndote mucho más difícil todo, o sea, ¿qué te haría pensar que ahí sí, en otro trabajo que tendrías, sí le hablarías a las personas de Jesús? Siendo que aparte ahí vas a ser perseguido y todo. Es como, empecemos pues, con lo que Dios nos ha dado aquí, ¿no? Con las personas que están a nuestro alrededor y pues el Señor nos puede guiar a lo que Él quiera después, ¿no? Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. Sobre ustedes, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Pues eso, les dice, esperen en Jerusalén, el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes. Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré la promesa de mi Padre, ¿no? Y es el Espíritu Santo. Y ellos, pues eso, recibieron poder, y está en Hechos 1:4, recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos para ser testigos de todas estas cosas. Verso 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Betania es un lugar que a Jesús le encantaba estar. Es donde vivía María, Marta, Lázaro. Y recordemos que aquí, digo, el texto lo pone luego, pero Jesús estuvo resucitado en este cuerpo resucitado con sus discípulos 40 días, ¿no? Enseñándoles cosas. Y bueno, dice que lo sacó fuera a Betania, más o menos son 2.5 kilómetros, era un lugar que estaba muy cercano. Dice, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué aprendemos de esto último? Lo primero, me encantó eso. O sea, Jesús los llevó a este lugar en donde, yo lo puedo imaginar, en un lugar en donde le abrieron la puerta siempre, ¿no? En donde estaban sus amigos, en donde descansó muchas veces, enseñó muchas veces, y los lleva a este lugar. Y siendo un sacerdote, siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que entró a los cielos, bendijo a los discípulos.
y estando bendiciéndolos, subió al cielo. Y así como subió al cielo, así lo veremos regresar, dice la Biblia. Pero me encanta también el último versículo y hay muchas cosas que podemos aprender de él. Dice, ellos después de haberle adorado. Esa palabra adorado es la palabra proskuneo, que significa una sumisión amorosa, pero tal vez te va a sacar de onda, pero una imagen que puedes ver de eso, o como se podría describir en nuestro lenguaje, es como un perrito que te lame la mano, ¿no? O sea, es una sumisión así como, es adoración, es como, eres Dios. Y eso me dice mucho, porque hemos visto a través de Lucas cómo una y otra vez a los discípulos les costaba mucho trabajo pensar en Jesús como Dios, ¿me entiendes? Pero en este momento ellos habían entendido, su entendimiento había sido abierto y por fin entendieron, ¿no? Jesús es Dios, Jesús es Dios y Él merece toda adoración y entonces ellos adoraron a Jesús, se sometieron a su voluntad como el Señor de sus vidas y es algo que debemos de hacer, eso significa adoración. Muchas veces pensamos en la adoración como en las canciones lentas en la iglesia, ¿no? Y no es que no tenga nada que ver con eso. Digo, sí adoramos al Señor cuando le cantamos, cuando ponemos nuestro corazón, ¿no? Delante de Él, pero adoramos al Señor en muchas otras cosas. Y esta imagen de esta palabra proskuneo nos dice muchas cosas, porque eso se puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? En cómo servimos, en cómo tratamos a los demás, en cómo vamos a su palabra, ¿no? En cómo cantamos. Se aplica a muchas cosas, ¿no? O sea, estar así, rendidos a sus pies, reconociendo su señorío sobre nosotros y amándole de una forma tierna, amorosa, pero estando en el lugar correcto, ¿no? Tú eres Dios y yo solo soy un hombre, ¿no? Bueno, después de esto que pasó, dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Este gozo es una alegría, pero es una alegría mayor a la alegría que conocemos. Hoy en día, cuando piensas en alegría, pues puedes tener alegría porque te llegó un nuevo paquete en Amazon, ¿no? Pero sí, te dura, no sé, si bien te va, tal vez mediodía, un día, no sé. Pero el gozo que Dios produce, la alegría que Dios produce por adorarle, por reconocer quién es Él, por ser salvado de la justa ira de Dios por nuestros pecados, el ser justificado es algo que puede durar en cada situación de nuestra vida, inclusive en momentos difíciles y en los que no podría, tal vez, o no sería común ver alegría. Tal vez no estés sonriendo, pero dentro de ti estás alegre porque sabes que un día estarás con Él, ¿no? Dice, con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, podemos ver fácilmente también esta vida nueva, esta vida de adoración, nos lleva a esta alegría espiritual, pero también a una vida que persevera, ¿te das cuenta? Estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios y una vida que habla las maravillas de Dios. Eso significa alabar y bendecir a Dios, hablar cosas buenas de alguien. Y en este caso están hablando cosas buenas de Dios. Entonces, esta vida de adoración, esta vida en la que reconoces al Señor como tu Salvador, tiene estas características hermosas en las que ya no depende de tus esfuerzos, ¿no? Ya no depende de, ay, es que tengo que hablar de Dios y entonces me forzo para hablar de Dios, ¿no? Ay, es que tengo que perseverar y entonces ahí estoy como que echándole un chorro de ganas en eso, sino que más bien el solo hecho de rendirnos al Señor, el solo hecho de permitir que su palabra arde en nuestros corazones, el solo hecho de tener esta comunión que hemos visto con Él, produce esto en los creyentes, ¿no? Este estado de gozo, este estado de perseverancia y este estado de hablar
lo que hay en nuestros corazones, ¿no? Que Jesús nos salvó, su palabra en nosotros. Y bueno, solo para finalizar, solo para que nos llevemos esto de nuestra mente, tener en cuenta esto: Jesús está entre nosotros y es una realidad, así es que vivamos en esa realidad. Y lo digo con mucha alegría, o sea, de verdad el Señor está ahí entre nosotros. No está ahí entre nosotros para condenarnos, está ahí entre nosotros para que vivamos esta nueva vida, ¿no? Él nos escucha en nuestras conversaciones. Como iglesia cultivemos conversaciones alrededor de Él. Es muy fácil a veces desviarnos de eso, y iglesias que solo hablan de Jesús, y eso sí, hablan de Jesús cuando es la reunión o cuando se está hablando desde aquí tal vez, pero que una vez estando afuera es el tema menos tocado, ¿no? O sea, no, pues ya a Jesús se habla en la iglesia y fuera de la iglesia hablemos de otra cosa. Y es como, no, hablemos de Jesús cada que podamos. Necesitamos pedir, procurar un corazón que arda por sus palabras, ¿no? Conocer a Jesús por la palabra de Dios, y tengamos en nuestras peticiones entendimiento por su palabra. Y lo más importante, se me olvidaba, necesitamos vivir una vida resucitada, una vida nueva, impulsada por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos una vida nueva, ya no es la vida que llevábamos antes. Si has creído en Jesús, el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, y aunque todavía no tenemos un nuevo cuerpo, pero lo tendremos, sí tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos está transformando día a día, y la Biblia nos llama a caminar en esa vida nueva, en el poder de su Espíritu Santo, a tomarnos de la vida eterna. Y pues eso, ¿oramos? Señor, primero quiero agradecerte, queremos agradecerte todos, Señor, por tu fidelidad. Ha sido una bendición enorme, enorme este Evangelio de Lucas, Señor. Sin duda te has mostrado a nosotros, Señor. Tu palabra nos ha transformado, nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha animado. Señor, nos ha hecho estar llenos de gozo por lo que tú has hecho, Señor. Y gracias por tu fidelidad, Señor. Permítenos seguir conociéndote. Ayúdanos a tener estos momentos intencionales en tu mesa, Señor. Que podamos tener estos momentos de intimidad contigo, Señor, en donde te conozcamos y te veamos con mayor claridad cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor. Llénanos, satúranos de tu Espíritu Santo. Queremos vivir esta vida transformada, Señor. Queremos vivir esta vida constante, no por nuestros esfuerzos, sino por tu vida en nosotros, Señor. Así es que, pues solo te agradecemos y te pedimos esto, Señor. Síguenos dando entendimiento en tu palabra, no para que nos llenemos de conocimiento, sino para que cada día, Señor, tú seas glorificado entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.